Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día. Me presento con ustedes, soy el doctor Emanuel Toscano, CEO del Grupo Clínico en Guardia. Bienvenidos a este primer episodio de su podcast Hablemos en Guardia. Un podcast donde hablaremos de situaciones reales, fuera de las definiciones sacadas de Google. Charlas con invitados especiales, expertos en diversos temas, personas como tú y yo, dudas comunes y preguntas tal vez sacadas de onda. Un podcast donde todos somos libres de opinar y tratar de dar respuesta a todas aquellas situaciones que nos generan inquietudes. Y claro, ¿por qué no? Que también nos hagan sentir bien. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos a un súper gran invitado, el doctor Enrique Blanco Hernández, psicólogo y máster en psicoanálisis. Un súper amigo y experto en temas como adicciones, depresión, trastornos de la personalidad y entre muchos otros. Démosle una cordial y una cálida bienvenida al doctor. Bienvenido. Excelente día. Aquí mira, con mucho gusto de estar contigo y con las personas que nos puedan estar escuchando. Me da mucho gusto de poder compartir alguna de las inquietudes que tengan y que sea de utilidad las respuestas que les brindemos. Entonces, me da mucho gusto verlo y pues listo Bueno, aquí para... un tiempo que no lo habíamos podido ver. Agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación a este primer episodio. Hoy nos viene a platicar muy loca acerca del manejo de los sentimientos y las emociones, un tema bastante controversial y de cierta forma está de moda últimamente. Pues sí, realmente hay mucha información ahora con las redes sociales, con un montón de canales que tenemos acceso a ellos, pero muchas veces la información que tenemos no, aunque podría tener buena intención, no está bien definida y termina por realizar un mal manejo de nuestras emociones. Entonces, por eso pues es muy importante acercarse a profesionales de la salud que cuenten con experiencia, que tengan cédula profesional y que nos puedan pues apoyar en este acompañamiento de comprender nuestras emociones. Por ejemplo, una de las situaciones muy difuminadas en todas las redes sociales es en torno a cómo es que se aborda una emoción y que siempre se le da como principal interés a que tiene uno que estar feliz, ¿no? Todo el tiempo. Tiene uno que siempre tener buena actitud. Y no sería la mejor forma de enfrentar pues, el mundo emocional, porque pues, el mundo emocional necesita ser entendido. Hay cierto conocimiento dentro de nosotros y tenemos que tener el tiempo para poder saber qué es lo que nos ocurre, no solamente evitarlo o hacerlo a un lado, Doc. Eso es bastante simple. De hecho, algunas de las preguntas que fueron tomadas del Facebook del grupo fue, por ejemplo, el cómo manejar cuando estemos enojados o ese sentimiento de ira sobre algunas situaciones, ¿no? Porque hay veces que hay cosas que nos provocan enojo y hacemos cosas y decimos cosas y podemos llegar a lastimar a personas que no queremos. Entonces, ¿cómo o qué podríamos hacer en esos casos para no hacer ese tipo de situaciones? Mm, Pues el enojo, el que nosotros nos podamos enojar como individuos, es parte de la vida, pero hay ciertos momentos en donde ese enojo puede tener situaciones clínicamente significativas, como que termines dañando a una persona que es muy valiosa para ti, que no puedas detenerse, los estallidos verbales. Bueno, eso lo que indica es que hay una serie de conflictos dentro de la persona y que entonces no es en este caso, la emoción del enojo no es propiamente el punto de atención, sino toda la serie de situaciones que esa persona puede tener en su interior. Aunque de primera mano es totalmente normal que la persona, si se le pregunta qué te ocurre, es sumamente común que digan, así soy, siempre he sido así desde que yo era chico. Hay emociones en donde explota, nos habla de estos conflictos que le comento. Hay algo que resolver dentro de él. Lo que ocurre es que las emociones pueden ser vistas como síntomas. Por ejemplo, le comento el caso de una persona de hace muchísimo tiempo, en donde estaba muy interesado en bajar los de enojo que él tenía, pero no en por qué siempre estaba enojado todo el tiempo. Usted como médico pues es experto en eso. En este ejemplo que le voy a mencionar, es distinto el síntoma a la enfermedad. Ahí usted me corrige si me equivoco, doctor, por favor. No sé, tenemos una infección estomacal y lo que causa los síntomas como la subida de la temperatura, la diarrea, los espasmos,
Esos son síntomas, pero no es la enfermedad propiamente dicha. Lo que causa esos síntomas es una bacteria o otra condición que tengamos. Entonces, lo que precisamente ocurre en el enojo es que se le ve como la enfermedad, pero no es la enfermedad propiamente, no es un síntoma, es una señal de ciertos conflictos. Se puede hacer, escucharse y preguntarse qué es lo que ocurre. Y entonces, si no soy capaz de darme cuenta qué ocurre, es acudir con un profesional. Es en ese momento. En ese momento es cuando yo no puedo determinar lo que me está pasando y veo una situación que me está rebasando. Yo no deseo enojarme y termino por hacerlo. Y si yo me pregunto a mí mismo, ¿pero qué me ocurre? ¿Qué me pasa? Y las respuestas que me puedo dar a mí mismo no son suficientes para poder cambiar lo que deseo modificar, entonces ese es el momento de acudir con un profesional para que mediante las técnicas y la compañía pueda descubrir qué es lo que lo mantiene enojado todo el tiempo, por qué reacciona de esa forma y de esa manera, conociéndose a sí mismo, pueda tener un mayor control sobre las situaciones. Claro, usted nos recomendó una clase bibliográfica en la que también habían algunas definiciones como la de pulsión. Fíjate que esa la tengo un poquito no tan clara acerca de este tipo de situaciones, ¿no? Porque es lo que precisamente lo que me comentaba de los síntomas. Pues híjole, Doc, ese es un tema bien largo de explicar, Sí, sumamente largo. sí, estaba viendo, y estaba bastante interesante, de hecho, esa parte de la regresión, la pulsión. Sí, como le comento, pues es un tema muy extenso. Necesitaríamos aquí, pues, tomarnos un seminario completo para poder abordarlo, pero de forma muy breve, y con breve me arriesgo a que haya alguna mala interpretación, pero la pulsión es diferente del instinto, porque el reino del instinto es propiamente de los animales, en el sentido de que hay una satisfacción directa. Por ejemplo, nosotros podemos darle a nuestro perrito croquetas todos los días y se acostumbra perfectamente a las croquetas y hay algo que queda satisfecho en la obtención de ese objeto. Entonces, croquetas todos los días y queda satisfecho, le gusta, le agrada, le sirve su plato y va como rebosante de felicidad. Pero la pulsión es distinta con nosotros, con los seres humanos, porque el concepto de pulsión no tiene un objeto definido propiamente. Siempre hay algo que se escapa, de tal manera que nosotros podemos obtener eso que queremos, pero puede resultarnos insatisfactorio tenerlo. Por ejemplo, la pareja que nosotros queríamos tener. Luchamos por ella, estamos en este proceso de cortejo, vemos qué situaciones hasta que se nos da. Y cuando se nos da, híjole, ya, creo que no estoy tan satisfecho. Creo que me gustaba más cuando no éramos nada y ahora algo ha cambiado, ¿no? O muchas parejas hablan de no hay que casarnos, podemos ser novios, vamos a estar juntos, pero si nos casamos, algo cambia. Y es porque la pulsión siempre tiene una parte de insatisfacción. Se puede cumplir cierto deseo, pero saber que siempre va a existir esa parte. Nunca se va a colmar del todo, como en el caso de los animales. La croqueta parece satisfacerlo por completo, pero a nosotros ese objeto de nuestro deseo, llámese pareja, logro personal, no nos va a abastecer del todo. Siempre va a haber este grado de insatisfacción, este querer más, y justamente esa insatisfacción es lo que nos mueve a ciertas situaciones, ¿no? Otra pregunta que nos hicieron es, por ejemplo, ¿cómo lidiar cuando no te sientes comprendido por otra persona? Literal, como cuando la otra parte de la conversación quiere tener siempre la razón y la otra persona pues no te hace caso, ¿no? Y sientes ese sentimiento de frustración de, pero por favor, explícame, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué? ¿Cómo yo controlo o cómo se controla esa parte de que no podemos controlar? Nosotros sabemos que no podemos controlar a la otra persona, ni mucho menos no es un objeto, pero nosotros mismos, ¿cómo hacer? Y eso no afecta, ¿no?
Sí, mi doc, pues fíjese que primero sería la valoración del tipo de relación que tenemos con esa persona y si vale la pena establecer una serie de procedimientos, de entendimiento y de un camino para que la escucha sea efectiva. Tenemos que hacer una valoración del territorio en donde estamos. Si la relación no es de un vínculo importante, bueno, pues diría mucho de nosotros que aunque el vínculo no es importante, nosotros querramos forzosamente ser entendidos. Y pues dice René Descartes una frase muy importante. Dice que la razón es el bien mejor distribuido. ¿En qué sentido? Todos pensamos tenerla. Exacto. Y es justamente parte de lo que vemos en los procedimientos clínicos. Las personas, nosotros como individuos, tenemos cierta propiedad de sentido. ¿Qué quiere decir? La historia que nosotros vivimos nos parece lógica desde la posición que nosotros tenemos. Pero eso hay que cuestionarlo, porque desde nuestra perspectiva eso parezca tener ciertas proporciones lógicas, es desde ese sentido en donde se arrojan muchos conflictos. Por ejemplo, uno muy sencillo que pasa en esta crisis propia de la vida, cuando se quiere ir uno de la casa de los padres, ¿no? Mis padres me detienen, no me comprenden, ellos quieren que esté todo el tiempo en su casa. No, 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 espérate, la meta es que te fueras. La Sí, idea es que salgas de casa, ¿no? En muchos de los casos son distintos, no quiere decir que todas las personas vivan exactamente esto. Pero, ¿a qué me refiero? Que desde este sentido, desde esta constitución simbólica que le hace entender las situaciones, para él sus padres son una cadena, una piedra de tropiezo. Pero si se cuestiona eso en el sentido de, bueno, mis padres me ayudaron a mi formación profesional, me ayudaron a tener ciertos elementos, me están ayudando realmente a salir, pero esto no puede ser cuestionado hasta que podemos vislumbrar que nosotros no podemos tener la razón por completo, nadie puede tenerla. Entonces, regresando a la pregunta, valorar en qué tipo de relación nos encontramos y favorecer la comunicación a través de las emociones y de los sentimientos, estar dispuestos a hablar de esos temas que no nos gustan hablar y entender que resolver un problema no va a ser precisamente pues andar en un campo de rosas. Es ríspido, es complicado el llegar a hablar de esos temas con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra esposa. No podemos esperar que al ser sinceros el otro reaccione pues totalmente de maravilla o lleno de miel por estas confesiones tan sinceras que se tienen que hacer. Perdón, ya me seguí. Perdóneme, usted dígame. no, es que es interesante, es que, por ejemplo, hay muchas personas que incluso cuando están molestas, que están discutiendo, no sé, algún tipo de matrimonio, y a fuerza empieza a hacerse un ambiente como de guerra en vez de que exista la paz. Empiezan a decir esto, ¿no? Es que tú siempre quieres tener la razón, es que tú siempre, y yo creo que a veces se está exponiendo lo que nos hace sentir mal, pero ¿qué pasa o cómo podemos lidiar en esa parte cuando alguien más nos dice es que tú quieres tener siempre la razón? ¿Es verdad? O es momento de decir, sí, me estoy equivocando, se acepta, o cómo se debe manejar esa forma en la que nos está diciendo la persona? Y más como, por ejemplo, es nuestra pareja, el esposo. Pues las relaciones son sumamente distintas, pero para establecer este tipo de comunicación hacemos bien en dudar si realmente nosotros queremos sostener la razón. Pero en una discusión ambas personas intentan sostenerla. Eso es un hecho. Entonces, preguntarnos a nosotros mismos hasta qué punto el querer siempre tener la razón realmente está involucrándose dentro de los conflictos. Pero eso pues implica toda una herida, porque el hecho de aceptar siempre quiero tener la razón, pues es un golpe a nuestro narcisismo, ¿no? Sí, claro, Es, todo mundo. es un ataque y por eso mismo es difícil.
es difícil tener ese tipo de cuestionamientos, y por eso la invitación está a que pues acudan a un profesional de la salud para que sean acompañados a través de esta serie de discusiones que se presentan en la pareja, que pueden empezar a tener pues una evolución mucho más peligrosa. Todas las parejas tienen conflictos, pero se trata de establecer pues un vínculo de comunicación efectivo a partir de tratar de ser honestos en eso que a nosotros nos resulta importante y colocarnos en el lugar de lo que la otra persona puede estar identificando, de lo que puede ser valioso para la otra persona y que no va a ser necesariamente valioso para nosotros, ¿no? Hay una frase Claro. por ahí que es una frase igualmente muy profunda, muy profunda, pero por tomar un pedazo de esta frase, no todo, es amar es dar lo que no se tiene a quien no es. ¿Qué significa esa pequeña frase de un psicoanalista muy famoso, Jacques Lacan? Eh, y es parte de la frase, insisto, es algo muy profundo, pero tiene que ver con dar eso que a mí me hubiera gustado tener a alguien que no tiene esa necesidad, alguien que no comparte eso que yo considero como valioso. ¿A qué me refiero? Mire, por ejemplo, a usted qué le interesa como pasatiempo, Doc? ¿Cuál sería uno de sus pasatiempos favoritos? Hacer podcast, las cirugías. Por ejemplo, en ese caso, pues si usted me regala un libro de anatomía, a lo mejor el mejor del autor mm, más valioso, el más famoso, para usted es algo sumamente importante. Y si me lo da a mí, pues no me interesa mucho la anatomía. Entonces, es ese dar lo que no se tiene, ese dar este deseo de lo que para uno es valioso al otro, que no es eso, que no tiene esa correspondencia en cuanto a que a mí no me interesa la anatomía. Y, por ejemplo, vamos a pensar que me gustan muchísimo las plantas, por poner un ejemplo, y entonces le regalo un montón de plantas que llenan toda su casa y quizá a usted no le guste cuidarlas, pero estoy en este intercambio de darle eso que para mí es valioso a alguien que quizá no lo es, no tiene esa misma valía para él. Hay Entonces que yo estoy muy comprender, feliz. y hay que comprender esa parte, ¿no? Que alguien nos está regalando algo que Así es. Entonces, este tipo de no encuentros dentro de la pareja, este no encontrarse, es algo que se tiene que elaborar, no esperar precisamente el encuentro, sino ver qué se hace con ello, que a pesar de la no coincidencia, a pesar de ese no encuentro, ver qué otras situaciones podemos hacer. Obviamente esto se dice con cuidado y lo estoy diciendo en el ámbito de una pareja que tiene ciertos problemas de interacción, pero no muy graves. Evidentemente, si te lastimas, si hay algo que te hiere, pues no busques qué hacer con eso. Es cuidarte y retirarte de esa relación que te hace daño. Yo me refiero en este contexto de el no encuentro como algo que es parte de la vida en pareja o de las relaciones. claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor Enrique. Apreciamos bastante que nos haya compartido un poco de sus experiencias, bueno, un poco, muchísimo de sus experiencias, de su conocimiento de todos estos temas. Doc, como forma de cierre de este primer capítulo, ¿qué nos podría decir o qué nos podría ayudar para tomar mejores decisiones o manejar nuestros sentimientos y emociones en la vida diaria? ¿En qué punto ya de nosotros debemos de buscar ayuda profesional? Pues para que no hagamos cosas que luego nos estemos lamentando, ¿no? Sí, mi doc, pues algo muy importante es estar pendiente de uno mismo, no hacer a un lado el mundo emocional o el mundo sentimental. Eso es algo muy valioso. Si te sientes mal, si te sientes triste, lo que la mayoría de las personas te va a recetar es distráete. Ve al cine, tómate una copa, sal, pero eso te va a alejar del mundo emocional. Hay que ponerse atención a lo que uno experimenta, a lo que uno piensa, a esos pensamientos repetitivos, a ese insomnio, a esa falta de interés, a esa sensación de amargura, de pena, a ese vacío
Esas son cosas que hay que atender y no se van a recuperar olvidándonos de nosotros mismos. Hay todo un quehacer con escucharnos. Entonces, esa es la invitación, a que puedan poner atención y escuchar lo que dentro de sí les habita. ¿Cuándo ir con un profesional? Cuando, primer punto, ya te hiciste la pregunta si vale la pena ir o no. Ahí es el aviso de que tienes que ir. Y hay muchas resistencias a ir al psicólogo. Se piensa que solamente damos consejos, se piensa que muchas veces estamos más locos que los pacientes, pero se trata de una técnica en la que nosotros le ayudamos a las personas a que escuchen su propia voz, a que puedan reconocerse en eso que dicen, que puedan implicar toda la serie de situaciones que están experimentando a través de cómo narran eso que viven. Y ahí ver las implicaciones que tienen en el lenguaje. Cómo es que estas palabras, esta forma en la que narramos nuestras historias y nuestra vida, modifica la forma en la que la experimentamos. Entonces, es importante estar al pendiente de uno, escucharse, y cuando empieces a tener ciertos dolores, ciertas situaciones, te empieces a hacer ciertas preguntas, es momento para recibir este acompañamiento profesional, en donde te van a acompañar a que constituyas la versión de la verdad que tú puedas sostener, pero va a ser tu verdad, tus preguntas, tus posicionamientos. Creo que sería muy importante eso, mi doc, estar atentos y que cuando ya te estés haciendo esa pregunta, asistir, no esperarte a que esté más grave el problema. Vaya, eso sí no me lo esperaba, bastante interesante. Desde cuando ya te hiciste la pregunta, claro. Pues muchas gracias, mi doc. Gracias a todos los que nos están escuchando a través de las distintas plataformas, YouTube, Spotify, Facebook, TikTok. Y no se les olvide seguir al doctor como @doctor Enrique Blanco Hernández. Y cualquier duda o sugerencia, muchísimas gracias, doctor, por asistir en este primer capítulo. Una disculpa, algunas ciertas fallas técnicas. Vamos a trabajar más para eso. Pero le mando un fuerte abrazo, que tenga un lindo día. Gracias y perdón por robarle un poquito de su tiempo. Gracias también por ofrecerle todo esto a las personas que nos van a estar escuchando. Le agradezco mucho la invitación, doctor, y pues aquí estamos a sus órdenes con un excelente médico, el doctor Manuel, y pues yo estoy para lo que les pueda servir, a sus órdenes. Muchísimas gracias, señor. Hasta luego, que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta pronto.